Bueno, muchas gracias. Yo tengo una ventaja y es que cuando yo envié el resumen de la experiencia, hacía referencia a que yo me estaba parando en una experiencia que había discutido con la colega, pues la colega acaba de pasar, que fue Solange, y su experiencia con Juliana, entonces yo no me voy a detener muchísimo en las consignas o en la metodología porque fue la que ella expuso, sino que más bien me voy a centrar en ya cómo podemos aplicarla a distintas temáticas. En ese sentido, pues todos los créditos para ella y para Juliana por la metodología. Yo me propuse este año aplicar uno de estos foros, entonces más bien les voy a contar cómo me fue en la experiencia. De una vez amarramos con ese 100% que dijo que lo aplicaría en su propia experiencia. Entonces, pues he querido presentar la experiencia bajo la idea de mirémonos al espejo, uso del tablero de discusión para el fomento de la reflexividad y posicionalidad en el aprendizaje de investigación cualitativa. Yo coordino la asignatura de investigación cualitativa, uno de los grupos en psicología, y hay un concepto muy interesante que es el de reflexividad y posicionalidad, que es, lo hablaré ahorita en detalle, pero es simplemente ver que tanto nuestros propios elementos personales o intelectuales influyen en la práctica de la investigación. Es un tema muy particular porque, pues primero casi no se discute, pero además es un poco espinoso para trabajar. Entonces yo quise aprovechar ese tema a ver cómo nos iba trabajándolo en el foro. Entonces, en contexto, pues trabajé con los estudiantes de la asignatura en 2013-1, en el 2013-2 también, solo que tuvimos un problema que esa semana se cayó, hubo problemas en la plataforma, entonces nos tocó cerrarlo y no lo pudimos trabajar, pero lo trabajé en otra asignatura. Aquí voy a hablar del primer semestre. La asignatura tiene un abordaje cualitativo interpretativo, entonces pues está, digamos que es amarrado a esa mirada de también que ellos sean mucho más reflexivos frente a la generación del conocimiento. Y digamos que aquí quiero hacer énfasis, a mí me interesaba poder trabajar la reflexión de orden individual, aunque se trate de proyectos colectivos. Miren, cuando estemos ya pensando en cómo apropiar la experiencia o la estrategia, algo de lo que nos enfrentamos muchos de nosotros en asignaturas que trabajamos en grupos, como los casos de investigación, es que termina siendo todo grupal. Entonces, presenta la nota por grupo, el avance por grupo, el proyecto por grupo y se diluye la posición del estudiante. Entonces el interés era aprovechar el foro para que cada estudiante pudiera presentar su posición frente a algo que trabaja con otros, pero este foro era individual aunque fuera un proyecto colectivo. Bueno, y trabajé durante una semana, estuvo abierto y ahora veremos cuando escuchemos a alguna de las estudiantes que ellos piden que se deje abierto un poco más tiempo. Entonces allí trabajaba, pues ven ustedes las tres pasos que comentó ahorita Solange, leer y responder las dos consignas de manera personal, poder hacer un comentario de respuesta al comentario hecho por otro y comentarle a alguien más. Estas eran las dos consignas. Quiero amarrar con la primera ponencia de la mañana de la profesora Miriam y de José sobre la importancia de las consignas. Yo tampoco soy psicóloga y esta de las consignas para mí no era muy clara, pero la entendí y la entendí que era muy chévere para ellos porque entre más claro sea lo que tienes que hacer, pues para ellos es mejor y además mayor control puede haber. Entonces había dos preguntas. Una que tiene que ver directamente con la reflexividad y es cuáles son los elementos suyos particulares, esto es tomado de Bourdieu, personales, intelectuales y ocupacionales que deben tenerse en cuenta al iniciar trabajo de campo. Y la segunda era qué consecuencias positivas o negativas puede tener para usted y para el trabajo de investigación entablar una relación personal afectada por los elementos arriba identificados con las personas e instituciones que participen en el proyecto. Si ven, aquí hay una diferencia con lo que hemos visto anteriormente y es que no es pregunta de sí o no, son preguntas de elaborar, pero digamos que aquí lo que me interesaba era poder que los estudiantes le compartieran y pudieran hacerle retroalimentación al otro. Aquí hay una cosa también muy interesante y es que sobre todo la primera, esta no se puede copiar. Sí, porque lo personal es lo personal. Podemos estar en un proyecto colectivo y somos 5 personas, pero cada uno trae elementos individuales, intelectuales o ocupacionales que son diferentes al del otro, a pesar de que estemos allí. Entonces, por ejemplo, había el caso de unas estudiantes que querían trabajar con un diagnóstico y una de ellas tenía ese diagnóstico y las otras no. Entonces era muy interesante porque la reflexión de cada una era distinto frente al tema. Bien, entonces
yo identifiqué 4 problemas que abordaba a partir de la experiencia y cómo la herramienta me permitía abordarlos. Primero, la idea de generar reflexiones. Bueno, ustedes lo saben, y es que muchas veces empujar al estudiante para que reflexione sobre ese tema y lo haga de manera individual, pues no resulta tan fácil. En ese sentido, la herramienta me permitía que ellos pensaran en sus propios factores y que los pusieran en función del proyecto. Entonces, aquí evitamos la idea de que es un proyecto colectivo si todos cogiditos de la mano, sino que, bueno, es un proyecto colectivo, pero usted cómo se para frente a eso. El segundo, pues, es el problema del débil análisis crítico, que lo mencionaban en las ponencias anteriores, y en ese sentido la herramienta nos permite que ellos de manera más coherente presenten las reflexiones. Y acá sí, qué pena con la pregunta que salió ahorita, yo también me voy a parar en la idea de que sea escrita, porque es que, y ahorita lo vamos a escuchar de las estudiantes, pues es que hablar uno se corrige, dice esto, o como es un estudiante, y bueno, whatever, ¿no? Y cualquier cosa y lo terminas así abierto, pero el que sea escrito te exige argumentarlo mucho mejor y que sea una idea completa. En ese sentido, pues la herramienta nos ayuda mucho hacia allá. Tercero, el uso de las nuevas tecnologías. De manera particular, yo no las utilizaba mucho, sino para la información, colgar el PowerPoint, decirles cuándo es la tarea, pero aquí ya era poderlo incorporar de manera más activa y sobre todo promover el trabajo por fuera del aula. Esto es un recurso, ahora hablaban ahorita de los tesoros. Para mí el tesoro es encontrar que ellos pueden seguir trabajando a las 3 de la mañana y yo no tengo que estar ahí pues pendiente. Entonces me parece que es una herramienta importante. Y finalmente, ya de manera particular, el tema de la reflexividad y la posicionalidad, como les decía ahorita, pues es un tema que casi no se trabaja en las asignaturas de investigación y que el foro lo permite porque ellos no solo escuchaban a los otros, sino que le decían, ¿y usted no ha pensado en esto? ¿Y usted, que yo sé que es cristiana, no ha pensado que ese tema que usted está diciendo puede estar afectado? ¿Sí? Y era muy duro, ¿no? Porque yo en clase pues no podría hacerle los comentarios, pero ellos sí se daban palo. Entonces también permite pues el abordaje de ese tema. Rápidamente quisiera escuchar, traje a 2 estudiantes que nos cuenten su experiencia. Yo participé en un foro realizado en la clase de investigación PREP, donde la profesora Teresita Sevilla nos enseñó a hacer investigación cualitativa. En él nos preguntaba qué elementos hay que tener en cuenta, tanto personales como intelectuales, a la hora de realizar este tipo de investigación. Este foro fue interactivo, duró unas 2 semanas aproximadamente, y la experiencia que tuve fue muy positiva, porque me permitió expresarme acerca de estos elementos, y no solo expresarme a mí, sino conocer la visión que tenía cada uno de mis compañeros y que no podía ver a través del aula de clase, porque en el aula siempre se manifestaban por grupos, porque el trabajo era en grupos. Entonces, además de poder ver a cada uno de ellos, supe qué pensamiento tenían y cómo lo manifestaban acerca del tema en cuestión. Y fuera de eso, cómo lo retroalimentaban otros compañeros y cómo yo podía retroalimentar a otros de mis compañeros. Realmente fue una experiencia que me gustó mucho porque me permitía escuchar las voces de mis compañeros acerca del proyecto que yo estaba llevando a cabo, y asimismo me permitía poder participar y comentar los proyectos que ellos tenían. Poder escuchar las opiniones de ellos nos ayuda mucho en cuanto a puedes replantear y puedes pensar cómo los otros ven tu investigación, y a futuro pues poder mejorar y poder investigar un poquito más acerca de lo que ellos se comentan. Fue una experiencia muy interesante. Me parece que debería repetirse en diferentes materias y en diferentes proyectos, porque enriquece el ambiente pedagógico. De positivo, me encontré la disponibilidad de tiempo, es decir, había gente que se podía conectar a partir desde las 2 de la mañana o a la 1 de la mañana, libremente a hablar sobre su proyecto o a retroalimentar el proyecto del otro. También el hecho de que no era de un día para otro, o una hora fija, o de una clase para otra, que eso de alguna manera tensiona el ambiente académico. Y
Me parece importante que para utilizar esta herramienta se propongan primero unas preguntas de investigación para que a partir de ellas podamos empezar a opinar y pues sea muchísimo más organizado. Algo que me marcó muchísimo de la experiencia fue cómo a partir del uso de las tecnologías podemos trascender el espacio netamente académico del aula y mirar espacios más personales, además de los intelectuales, que nos permiten mejorar intelectualmente. Es decir, las opiniones personales de cada uno son valiosísimas para mejorar los proyectos y para progresar en la evaluación y el mejoramiento de los grupos. Me parece muy chévere que se sigan utilizando este tipo de foros en las diferentes materias que vemos en la carrera, porque además de formar un espíritu crítico en los estudiantes, puede fortalecer las competencias argumentativas por medio del cual tú le estás comentando a los compañeros. Bueno, tuvimos 28 participantes de 29 estudiantes, hubo una que se le olvidó y luego llegó tarde llorando y ya no había nada que hacer. Y en total tuvimos 96 intervenciones, es decir, más o menos siguiendo la idea de 3 por estudiante. Un dato pues para tener en cuenta como indicador es que en el semestre anterior, en la evaluación de docentes, yo había obtenido un 83% cuando se consolidaba en el uso de tecnologías y en este salió 100. No puedo decir que sea eso únicamente, pero sirvió, ¿no? Entonces, bueno, para tener en cuenta que también funciona, de una vez vamos adelantando el informe de Solange. Finalmente, frente a la práctica docente, bueno, quisiera reflexionar que la experiencia potencializa reflexiones personales y promovió el trabajo en equipo porque también entre ellos pues se retroalimentaban. Y lo que decía la estudiante, que el foro virtual permite la retroalimentación crítica con el otro, que es importante, y finalmente superar la idea de que el Blackboard o este tipo de herramientas son solo para circular la información y que permite un aprendizaje activo. En términos personales, a mí me permitió identificar este espacio como un recurso para reflexiones individuales en procesos colectivos, que es una de las grandes dificultades cuando trabajamos por proyectos. Reconocer las ventajas de esta herramienta porque implican ritmos diferentes en cada estudiante, entonces hay que darles tiempo para que cada uno responda de manera diferente. La idea de la retroalimentación colectiva potenciando lectura crítica y finalmente, bueno, superar el temor que como docentes podemos tener frente al uso de estas herramientas. Yo aquí no lo tengo, pero les puse en la nota postdata con cariñito, esta es la primera vez que yo lo hago, por favor, si tengo alguna dificultad, y de verdad que fueron muy queridos. Este ejercicio entonces permitió identificar estas potencialidades, aplicarlo, ahora lo estoy aplicando en la asignatura Sociología en inglés y también nos ha servido mucho. Bueno, y está en periodo de prueba pues como una herramienta útil para generar aprendizaje en todos los contextos. Y ya.